¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Este es Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Espacio Diverso es eso, un espacio para discutir, para analizar, para reflexionar sobre cuestiones relacionadas con el fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México. El día de hoy vamos a hablar sobre discriminación y sanciones. Y este es un tema que pues me parece que es muy interesante y sobre todo que existe un debate importante e interesante desde las miradas antipunitivistas. En los 10 años de existencia del COPRED hemos privilegiado siempre la conciliación y los procesos de justicia restaurativa en la atención a todos los casos de discriminación. Como saben, el COPRED no sanciona, no tiene una facultad sancionadora. Sin embargo, en la Ciudad de México, desde el 2002, existe un delito de discriminación, que ahorita vamos a conversar sobre esos temas. Justo se ha presentado el 1 de marzo, con motivo del Día de la Cero Discriminación en contra de las personas que viven con VIH, un paquete de reformas que tienden a repartir, digamos, de manera transversal entre varias instancias de la administración pública de la Ciudad de México, la atención a los casos de discriminación, y se centra también la reforma en el tema del delito de discriminación que existe, les digo, desde el 2002, y que la verdad es que se ha comprobado que más que funcionar como un delito desde una perspectiva punitiva, pues ha sido más bien un mensaje de no sanción, porque pues con datos que ha proporcionado el mismo tribunal, por ejemplo, entre 2011 y 2021, han habido tan solo 88 consignaciones, 4 sentencias, 3 de ellas condenatorias. Y con datos de la propia Fiscalía General de Justicia, entre 2018 y 2022 han abierto cerca de 3,000 carpetas de investigación. Entonces, de pronto el mensaje de impunidad pues nos preocupa, y por otro lado, la pregunta que va a guiar la conversación de este programa pues es precisamente si el punitivismo, si el perseguir por un lado desde la vía penal y por el otro desde la vía administrativa las prácticas discriminatorias, ¿tiene o no tiene algún sentido? Y pues para eso me acompañan dos invitados pues muy queridos. Me acompaña el diputado Temístocles Villanueva, quien es diputado de esta segunda legislatura reelecto, y bueno, pues también me acompaña mi querida Lucía Núñez, quien es profesora universitaria e investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG, en la UNAM. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa que, bueno, pues pretendemos hacer este análisis sobre el punitivismo, sobre la sanción administrativa, y eso es lo que ahorita Lucía nos explicará, si podemos hablar de punitivismo también cuando hablamos de sanciones administrativas. Y justo me encantaría empezar contigo, Lucía, que nos expliques un poquito de qué va esta mirada antipunitivista, sobre todo cuando hablamos de prácticas discriminatorias. Eres una experta en el tema relacionado con los feminismos, relacionado con las violencias hacia las mujeres, y bueno, pues el tema de estos programas se inscribe en los motivos de tus investigaciones. Así es que, por favor, Lucía, adelante. Muchas gracias, Geraldina, y un saludo a mi compañero en este programa, el diputado Temístocles. Pues mira, en los feminismos, como bien dijiste, que es el tema de donde parte mi visión de la crítica al antipunitivismo, muy difícil visión, sobre todo cuando tenemos niveles de discriminación prácticos y de violencias en contra de las mujeres y de los grupos LGBT. Pues sí, es difícil, ¿no? Es difícil no ser punitiva. Y acá lo que quiero, respondiendo a tu pregunta, es, hemos estado debatiendo en el feminismo qué es lo punitivo, ¿no? Se habla mucho de lo punitivo y si incluso hay subjetividades punitivas, ¿no? Entonces voy a restringirme solamente a que la crítica, sobre todo en la que yo me centro, aunque no quiere decir que no existan subjetividades punitivas y que el dispositivo jurídico penal, que es como le llamo yo, y es un dispositivo justamente porque sí interpela formas de reaccionar, de arreglar los conflictos o las dificultades que se presentan entre los y les ciudadanos, ¿no?
sí, y se presenta como una solución la privilegiada y la principal, ¿no? Entonces, no quiere decir que no existan actividades, no personas punitivas, sino personas que reproducen las acciones punitivas, entendiendo el punitivismo en sentido amplio como esta forma de castigar, ¿no? Frente a una complejidad, a un conflicto. Y en los feminismos hemos estado discutiendo si esto del punitivismo puede haber incluso mujeres u hombres, ¿no? Punitivas. Y eso lo voy a dejar por ahora, porque no quiere decir que no existe. Efectivamente, este dispositivo penal nos interpela a no buscar otras formas de resolver conflictos, sino solamente a través de la sanción, del estigma, y vista la sanción no solamente reducida a la cárcel, sino desde que educamos a nuestras hijas, a nuestros hijes, a nuestros hijos, ¿no? Y ante una acción, no buscar una consecuencia diversa de acuerdo a el conflicto o a la transgresión, si se quiere ver así, ¿no? Que se ha cometido, sino justamente solo castigar. Y es, digamos, no ver la forma pedagógica que puede ser menos efectivo un castigo que una digamos, educar de manera positiva, es decir, tratar de dar incentivos para que estas conductas pues, repudiadas o rechazadas pues, no se cometan. En cuanto al ámbito del Estado, que es el aquí creo que nos ocupa, ¿no? Sí hay una crítica, ¿no? Desde el feminismo para entender al punitivismo como solamente esta coerción del Estado que no persigue ni una reparación ni que está dirigido a contener un proceso lesivo inminente. Y me estoy refiriendo solamente a este dispositivo jurídico penal. En el derecho existen, como ustedes saben, varias ramas del derecho, no se reduce todo a lo penal y cada rama del derecho tiene sus propias reglas, ¿no? Y incluso su propio léxico y también sus consecuencias. Entonces, desde el feminismo antipunitivista al que yo he estado, al que yo milito de alguna manera, no tiene que ver con rechazar todo el derecho, ¿no? Es decir, el derecho no funciona, como algunos otros feminismos que sí rechazan toda la función del Estado, todas las ramas del derecho. Por mi parte no, porque creo que el Estado y el derecho pues sí tienen una función efectivamente pedagógica. Pero ¿qué pasa con el derecho penal? El derecho penal, como tiene ciertas reglas, ¿no? Se distingue del derecho administrativo, son diferentes, tienen consecuencias diferentes, porque, como yo decía, es una coerción, pero que no se reduce a una sanción, ¿no? A una sanción que puede incluso perseguir una reparación, lo que no sucede en el penal, por más que ahora se han intentado de hacer reformas y que tiene ciertas funciones, ¿no? Digamos, el derecho penal, como ustedes saben, actúa en post facto, es decir, no actúa antes de que se produzca una conducta sancionada, como es el caso de la discriminación, sino cuando ya se cometió la discriminación. Sin embargo, tiene un poder que se le ha atribuido mucho, que es este poder pedagógico, porque el Código Penal nos enuncia lo que se debe hacer, es decir, lo bueno, visto como un código, si quieren, ético, y lo que no se debe hacer, y en ese sentido lanza un mensaje de valor, es decir, las conductas que se introducen en este discurso pareciera que cuando se prohíben, se le da un valor muy fuerte a lo que se está protegiendo, porque además nos dice que el derecho penal protege bienes jurídicos, ¿no? Bienes jurídicos tutelados que no devienen del Código Penal, sino que vienen de otras leyes y que cuando ya se lesionaron, pues es cuando entra el derecho penal. Y se ha criticado mucho la función preventiva del derecho penal, y ya tú lo decías en tu introducción, con este mensaje que puede ser pedagógico, pero que sin embargo resulta contraproducente, porque si bien se introduce en un código ético, como el derecho penal, como el discurso penal, el código penal, el mensaje contradictorio es que cuando se tiene que ejecutar, pues resulta que no se ejecuta. Entonces se genera una suerte de doble discurso, es decir, está ahí, parece que tiene un valor importante, este bien jurídico, pero no se lleva a cabo, no se ejecuta esa sanción, y en ese sentido se viola el principio de igualdad. Y se viola como a partir de acciones que llevan a cabo tanto las investigadoras en el área, digamos, de investigación que tiene que ver con las fiscalías de procuración y administración, de procuración de justicia, y en el área de
administración de justicia, que son con las y los jueces. ¿Por qué? Porque digamos, estas decisiones son tomadas por personas que muchas veces de manera sistemática, es decir, estructural, pero también personal, pues están plagadas de estereotipos y prejuicios, paradójicamente, ¿no? Entonces, la discriminación en este sentido, llevarlo a lo penal, tendría este doble efecto de, pues se le da un valor, pero no se sanciona y hay impunidad. Y al haber impunidad, pues está diciendo que no le interesa al Estado sancionar este tipo de conductas, y ahí es donde yo hablo de este doble mensaje contraproducente, porque pareciera que tiene mucho poder para enunciar conductas, bienes jurídicos tutelados, valorados socialmente, pero por otro lado, a la hora de ejecutarlo, de llevarlo a cabo, pues no pasa nada, ¿no? Y se distingue de lo administrativo, que es la otra rama, ¿no? Que es efectivamente sancionatoria, pero que aquí sí hay un enfoque más reparador, ¿no? Y en el caso, digamos, del derecho penal, por mucho que hemos tenido reformas para que se emitan sentencias, ¿no? De acuerdo a la Ley General de Víctimas, con todo lo que conocemos ahora con reparación integral del daño, generalmente no se llevan a cabo y nos ha costado mucho, ¿no? También transformar las conciencias de los jueces para que digamos, esto que llamamos reparación integral no se reduzca solamente a lo económico monetario, pero además porque tiene que ver con una cuestión histórica de cuál es el objetivo y el fin verdadero, real del derecho penal, ¿no? Que tiene que ver con el castigo, la transgresión de lo que dice la norma, y no tanto con la transgresión o el daño que se le hace a una víctima, y que hemos tratado de cambiar esto también con el surgimiento de los derechos de las víctimas desde hace, pues, ¿qué diré?, unos 20 años hacia acá, que poco a poco hemos tratado de hacer un corpus de derecho de las víctimas. Entonces yo, en conclusión, diría que para mí no sería punitivo el derecho administrativo, ¿no? Es un derecho sancionador, pero que tiene otros efectos y que no utiliza, fíjense, la diferencia más clara es que no utiliza la coerción del Estado, traducida a lo que llamamos poder punitivo, como diría Zaffaroni, ¿no? Que el poder punitivo, a contrario de lo que se piensa, no son los jueces ni los ministerios públicos, sino son las agencias ejecutivas, por eso es poder punitivo, agencias, los que activan, los agentes activos que actúan, es decir, todas las policías, desde las que incluyen el sistema penitenciario, las de migración, la preventiva, la auxiliar. Y esto no se trata de ver a personas en lo individual como policías malos, ¿no?, que reprimen, sino un sistema jurídico, un sistema punitivo que actúa, ¿no?, con ciertos prejuicios, pero no solamente, bajo ciertas líneas, como el poder punitivo, una forma de verticalizar a la sociedad. Es decir, si vivimos ya en una sociedad vertical, el poder punitivo se encarga de mantener esta verticalización social a través de la violencia. Y como sabemos por experiencia, desafortunadamente, las mayores macrovictimizaciones se han cometido por el poder punitivo legitimado por la protección en el discurso de los derechos de las y los ciudadanos, pero que para proteger esos derechos, paradójicamente, ha violado y tiene que violar otros derechos para que no como una, no como una falla estructural, una forma de operar del sistema penal ante la falta de capacidad de sancionar todas las conductas que están enunciadas en un código penal, tiene que aplicar un filtro. A este filtro le llamamos selectividad. Es decir, qué personas llegan efectivamente a la cárcel y son víctimas, siendo victimarios en esta línea difusa entre las víctimas y los victimarios de las agencias ejecutivas para llevar a cabo, la sanción que está ya enunciada en un código penal. Quien lleva a cabo esto son las policías. O sea, no es el Ministerio Público quien va e investiga, no son los ministerios públicos ni el juez los que hacen un operativo, ¿no?, en nombre de los derechos humanos o de los derechos de las personas. Cuando una mujer violentada, no es el juez el que va a la casa a una llamada de auxilio, son las policías. Y ahí es donde se cometen una serie de violaciones en nombre de los derechos, pero insisto, no tiene que ver con un policía malvado, sino tiene que ver con una estructura y con un funcionamiento que deriva principalmente de la necesidad de
la selectividad del sistema penal frente a su incapacidad de sancionar todas y cada una de las conductas que se enuncian como prohibidas en los códigos penales. Y la selectividad opera a través de prejuicios sociales en una sociedad verticalizada. Por eso digo que se reproduce la verticalización de la sociedad, donde operan estos estereotipos, no solamente individuales, sino estructurales, sistemáticos, que tiene que ver con, por supuesto, la orientación o la preferencia sexual, la etnia, el género, y podemos nombrar así todas las series de posiciones diferenciadas de poder que hay en una sociedad desigual como es la nuestra y muchas otras en el mundo, ¿no? Eso es, digamos, para mí lo punitivo no sería lo administrativo, y creo que la Ley General de Víctimas, pero también una serie de instrumentos que ya existen, Geraldina, como por ejemplo la propia Ley para prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México, nos da trámites, nos da también algún tipo de acciones, ¿no? Para implementar, por ejemplo, medidas positivas de no repetición, para implementar acciones de educación, impartir cursos, talleres, que no tienen que ver solamente con lo punitivo, ¿no? A veces pensamos que solamente lo punitivo sanciona, pero no solo, también lo administrativo, y creo que de eso se trata la iniciativa del diputado Temístocles, porque efectivamente, antipunitivismo no significa impunidad, ¿no? Eso que quede muy claro. ¿Tiene que haber una consecuencia? Sí, por supuesto, pero queremos una consecuencia efectiva y que nos lleve a transformaciones sociales, lo cual no nos ofrece el derecho o el dispositivo penal. Si lo quieren ver de una manera más sociológica, más que jurídica, para mí es más interesante analizar el fenómeno jurídico penal desde una mirada sociológica. Y creo yo que si quieres que retomemos el diálogo para que pueda haber una interacción, o puedo concluir con esta idea que yo decía, que el derecho administrativo es otra rama que tiene otras salidas, otras medidas, y que podrían ser más efectivas en búsqueda de la transformación social, porque mirar la discriminación a través de la ley penal nos lleva a pensar que es un sujeto el que daña a otro o el que discrimina a otro, un sujeto, y que es un problema individual. Es decir, pareciera que es voy a decirlo en estas palabras, pero no sé si son las más adecuadas, pareciera que es un sujeto anómalo, anormal, ¿no? Que transgrede cuando se trata la discriminación, como el propio racismo y el sexismo, de una cuestión que deviene de la organización social en una sociedad donde ciertos cuerpos tienen un valor y otros otro valor de acuerdo a estos estereotipos o a estas posiciones de poder diferenciadas que tienen que ver principalmente, pero no solo, con el sexo, el género, la etnia, la clase social, incluso hasta el color de piel, no tiene que ver, como yo sé, el racismo, y bueno, la orientación sexual, etcétera. Sí. Muchísimas gracias por esta exposición tan amplia, Lucía, porque creo que, bueno, justo monta precisamente la perspectiva de las iniciativas presentadas. Tenemos que hacer un corte y regresamos con el diputado para que justo, Temístocles, nos expliques, por favor, en qué consisten las iniciativas y cuáles fueron las razones por las que se presentaron estas iniciativas. Ahora sí que la exposición de motivos, hablando en términos legislativos. Estamos en espacio diverso, no le cambien, ahorita regresamos porque este programa va a ser muy interesante. Pues ya estamos aquí de vuelta en Espacio Diverso y estamos hablando sobre discriminación y sanciones. Y ya, bueno, pues Lucía Núñez nos hacía un importante panorama sobre qué es el punitivismo, qué implica el punitivismo. Y pues ahora ya te paso la palabra, Temístocles, diputado, para que nos platiques sobre estas iniciativas que me parece que son muy importantes, y pues la verdad es que desde el COPRED consideramos que vienen a complementar el trabajo que hacemos desde acá, sobre todo desde una mirada, digamos, de qué es lo que estamos viendo en las calles de la Ciudad de México. Adelante, por favor. Muchas gracias, Geraldina. Siempre me da gusto estar contigo en este espacio y ha sido extraordinario escuchar a Lucía y toda esta explicación sobre por qué se ha configurado ahora una visión no punitivista de las realidades en torno a la discriminación y en torno a la comisión
de agresiones en contra de las personas. Y debo reconocer que gracias al feminismo, a través de la academia y de los movimientos sociales, esta visión no punitivista ha ido ganando mucho terreno en el debate público, y ese espacio que han logrado ganar también se empieza a notar en el debate legislativo. Es una de las grandes razones por las que decidimos construir esta iniciativa. Es una iniciativa muy amplia porque reforma alrededor de 6 marcos normativos, y lo que busca es aprovechar la estructura actual de las instituciones de la Ciudad de México para poder sancionar la discriminación. Ya se comentaba hace un momento, COPRED no tiene la facultad sancionadora. Desde mi punto de vista, tenemos que aspirar a que COPRED en el futuro próximo pueda también sancionar administrativamente. Sin embargo, eso representa una erogación muy importante para la ciudad, y hay instituciones que ya utilizan la sanción administrativa como una herramienta para limitar ciertas acciones en contra de la integridad de las personas, y sin duda creemos que la discriminación también pone en riesgo la integridad de las personas y de los grupos de atención prioritaria. Quiero comentarte que hemos identificado cuáles son los principales espacios donde se genera la discriminación. Ocurre mucho en los centros laborales, en los entornos escolares, por supuesto en el espacio público, en los establecimientos mercantiles, y entonces logramos identificar las leyes en la materia para poderlas reformar una por una y encontrar cuál es la institución que puede sancionar administrativamente. Por ejemplo, creemos que en el caso de los servidores públicos es necesario reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, que en su artículo 7º habla de cuáles son las responsabilidades en el desempeño de sus funciones, y estamos adicionando que la no discriminación tiene que ser un principio básico para el desempeño de su empleo, cargo o comisión. Al mismo tiempo estamos adicionando un artículo 50 bis, donde estamos considerando que es una falta administrativa no grave. ¿Qué ocurre cuando se sanciona una falta administrativa no grave? Bueno, se puede llegar inclusive a la inhabilitación del servidor público cuando comete una falta, en este caso la discriminación como una falta administrativa. Estamos también reformando la Ley de Protección y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Bajo esta perspectiva clara que mencionó Lucía, es necesario no solo una transformación en el ámbito legal, también es necesaria una transformación en el ámbito cultural, y por tanto necesitamos promover la capacitación y los cursos en materia de derechos humanos, de igualdad de género, de no discriminación, de parte de la iniciativa privada, y estamos dándole también esta atribución a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de poder capacitar en materia de derechos humanos, igualdad de género y no discriminación. Estamos reformando la Ley de Educación de la Ciudad de México. Este puede que sea uno de los temas más controversiales, porque hay que recordar que la Ciudad de México aún no cuenta con autonomía en materia educativa, entonces estamos bastante restringidos para poder legislar en materia educativa. Sin embargo, la ley sí considera que la Secretaría de Educación de la Ciudad de México puede llegar a implementar multas e inclusive clausuras de planteles que cometan faltas administrativas, no una vez, sino múltiples veces, ¿no? Que también ese es uno de los principios que estamos buscando que se implemente en la ley. Hay actores sociales que de manera recurrente cometen actos de discriminación. Hay empresas que tienen calculado, lo hemos platicado contigo, Geraldina, cuánto le cuesta correr a mujeres embarazadas y tener que ir a litigar, y entonces lo tienen completamente estimado en términos económicos para que no ocurra nada y sigan una y otra vez las mismas empresas corriendo a mujeres embarazadas de sus espacios laborales sin que esto implique una consecuencia real. Por supuesto que estamos también buscando reformar la Ley de Cultura Cívica. Yo creo que la Ley de Cultura Cívica requiere una amplia difusión de parte del Estado. La Ley de Cultura Cívica es un marco normativo que podría ser muy noble, sin embargo es el típico marco normativo que se utiliza para la corrupción de parte de las fuerzas de seguridad en contra de la ciudadanía. Sin embargo, no podemos dejar de pensar en ella, de reinterpretarla, de reformarla, y por eso estamos nosotros reformando el artículo 26, que se refiere a las infracciones contra la dignidad de las personas, y estamos justamente
implementando en la redacción que cometer una acción discriminatoria es también una acción contra la dignidad de las personas y por lo tanto se podría implementar una infracción de tipo A. Una infracción de tipo A es de 1 a 10 veces una multa de unidad de medida, es decir, de 96 pesos a 962 pesos, o un arresto de 6 a 12 horas, o trabajo en favor de la comunidad de 3 a 6 horas. Evidentemente, por tratarse de la Ley de Cultura Cívica, cuando se sorprende a una persona cometiendo la discriminación en flagrancia en el espacio público, pues un policía puede remitir a la persona ante el juez cívico y en caso de denuncia, pues el juez tendrá que considerar los elementos probatorios y en caso de que se pueda acreditar, tendrá que girar un citatorio contra la persona que ha sido denunciada. Estamos también buscando reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México. La Ley de Establecimientos Mercantiles considera varias sanciones contra los negocios que cometan alguna violación a la normativa. En este caso estamos buscando adicionar el artículo 30 bis, reformar los artículos 65 y 66 y por supuesto estamos considerando que no es lo mismo la sanción que pueda recibir un pequeño negocio, una papelería, una fonda, a la sanción que pueda recibir un parque de diversiones como lo vimos en diciembre del año pasado, en el caso tan emblemático del parque de diversiones que está en la alcaldía Tlalpan. Entonces podría llegar a recibir un negocio de esa magnitud una multa de hasta 240,000 pesos. Por supuesto que esto requiere la intervención de la alcaldía, que es la autoridad que realiza las verificaciones administrativas. Esta reforma, si te das cuenta, pues requiere de mucha voluntad política de todas las instancias que estamos considerando que se involucren en la sanción administrativa. Y por supuesto creemos que COPRED tendrá que acompañar la implementación de todas estas reformas, que yo creo que en estos días estaremos viendo su aprobación. Es una discusión amplia, pero también es una discusión que, quiero decirte, genera consenso. No hay una fuerza política en el Congreso de la Ciudad que diga no sancionemos la discriminación. Y también hay un entendimiento de que está rebasado el tipo penal, más allá de que no logra la reparación del daño, más allá de que no logra un cambio cultural, más allá de que podría ser interpretado como demagogia punitiva, ¿no? Que es un concepto que últimamente se discute mucho. Yo también creo que no podemos seguir creyendo que el Código Penal va a resolvernos un problema tan grave como el que vivimos en la Ciudad de México, que es la discriminación. Y la Ciudad de México, que además ha sido escenario de múltiples batallas en contra de la discriminación, creo que puede poner el ejemplo. Podríamos convertirnos en la primera entidad que sanciona administrativamente la discriminación. Y bueno, pues también contamos con que COPRED nos va a ayudar a darle difusión a esta reforma en caso de que logre ser aprobada en el Pleno. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, porque la verdad es que sí creemos que, bueno, pues es una reforma que abarca, ¿no? Un montón de instancias y transversaliza, que esa es la esencia, el principio de igualdad y no discriminación, ¿no? Ser un principio transversal en el quehacer público, y esa es justo la idea, ¿no? Obviamente existe un COPRED que tiene como mandato de ley específico prevenir y eliminar la discriminación, pero no, pues no puede una institución sola, con el tamaño que tenemos o si fuéramos más grandes, igual, ¿no? Una institución sola no puede combatir una práctica que se encuentra arraigada estructuralmente. Entonces, sí necesitamos que se diversifique. Entonces, quiero regresar contigo, Lucía, justo pues con tu opinión con respecto a estas iniciativas ya concretamente que nos platica el diputado. ¿Cómo lo ves tú? Y sobre todo, ¿cuál es tu perspectiva, digamos, desde esta visión que nos explicabas ya antes, ¿no? Del punitivismo, de las sanciones administrativas. Por ejemplo, esta cuestión de la ley de justicia cívica, la intervención policial, de pronto podría incomodar, pero al mismo tiempo vemos que existe discriminación en las calles y que realmente no hay nada que podamos hacer instancias como COPRED, porque pues aunque nos denuncien a la persona que pasó o que hizo, pues realmente no tenemos herramientas para actuar. Entonces, te lo pongo así, digamos, un poco en el ámbito más académico, pero también en el ámbito práctico. ¿Cómo ves tú, Lucía?
Bueno, a mí se me hace, para empezar, una propuesta muy interesante porque se sale justamente de la idea de esto que llamaba Temístocles demagogia punitiva o populismo penal, ¿no? Que también se conoce con esa frase, con esa nominación, se sale desde el punto de vista, como yo digo, restringido de cómo se entiende el punitivismo, ¿no? Lo que no quiere decir que el punitivismo se puede entender. Hemos hablado hasta de feminismo punitivo, imagínate. Entonces, de prácticas feministas que reproducen la idea del punitivismo, ¿no? Y a mí me parece justamente, como yo decía, que antipunitivismo no es impunidad y no quiere decir que no deba haber una consecuencia al respecto. Entonces, me parece que hemos dado un gran paso, ¿no? Y el propio diputado lo decía cuando se está discutiendo ya la efectividad, ¿no? Y las consecuencias no deseadas de utilizar el aparato punitivo para transformaciones estructurales, para prevenir y sancionar y eliminar, como dirán las leyes en materia de derechos de las mujeres, las conductas, ¿no? Que tienen que ver con situaciones de discriminación, finalmente la violencia también, que es mi tema en específico contra las mujeres, un producto de una discriminación, de la discriminación histórica de las mujeres, para sancionar las discriminaciones, ¿no? En su amplio sentido. Entonces, me parece que es un gran paso que se esté mirando otras ramas del derecho y que no nos centremos como siempre en el ámbito penal, porque tiene, como yo decía, efectos no deseados. ¿Y esto a qué me refiero? ¿No? Tenemos muchos tipos penales que se han erigido en nombre de los derechos de las mujeres, pero que se han utilizado en contra de las mujeres y de otras mujeres, ¿no? Digamos, de las más precarizadas y vulnerabilizadas, ¿no? Todas sufrimos violencia contra la mujer, pero por supuesto que dependiendo de tu posición en el entramado de redes de poder y en una situación, hay unas que están en más desventaja que otras y en más vulnerabilidad, que se posicionan en más vulnerabilidad. Entonces, ver una iniciativa que, fíjense, interviene la Ley de Responsabilidades de la Ciudad de México, ¿no? Que me voy a ceñir más a su base, ¿no? Digamos, que tiene que ver con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. No conozco muy bien la de la Ciudad de México, pero debe de tener los elementos de esta ley general. Tiene pues muchas vías, ¿no? Vías que me parecen mucho más efectivas y que no habilitan este poder punitivo del que yo hablaba. Incluso cuando hablamos de la ley de cultura cívica que necesita de las policías para activar, ¿no? Tiene un límite, ¿no? Digamos, estamos hablando precisamente de faltas administrativas. Entonces, lo que yo veo que tiene muchas alternativas la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que tiene que ver no solamente con sanciones en lo individual, que está bien, sino que necesitamos tener más imaginación no punitiva para poder llegar a las transformaciones estructurales a través de una serie de instrumentos que ya bien esta iniciativa nos demuestra, ¿no? Haciendo un análisis más profundo de qué otras leyes, en qué otros ámbitos nos pueden ayudar, ¿no? De manera coordinada a poder prevenir las discriminaciones, pero no solo prevenir, en esa medida transformar incluso la organización estructural de las instituciones que promueven y reproducen en las instituciones, y también voy a hablar de la sociedad, ¿no? Que reproducen las conductas discriminatorias. Entonces, mirar una serie de instrumentos jurídicos para poder intervenirlos, como esta ley de responsabilidades, la ley del empleo, ley de educación, ley de cultura cívica, para mí ya es un avance, porque no es centrar todo a la ley penal, que es lo más sencillo y lo más fácil, ¿no? Digamos, en términos incluso me voy a atrever a decir legislativos, porque como bien decía el diputado, ¿quién se va a oponer a crear un tipo penal que supuestamente protege, ¿no? Que se discrimine o protege que se violente? Pues es muy difícil, nadie. Ahí todos, PAN, PRI, Morena, PRD, vamos juntos a crear nuevos tipos penales, porque sí, es lo más sencillo, incluso en términos de consenso parlamentario, me atrevo a decir, ¿no? Entonces, creo que esto de diversificar la mirada y buscar otra serie de respuestas a estos conflictos, y no porque minimice el problema de la discriminación, me refiero a conflictos cuando no hay un común acuerdo y hay daños, y puede haber daños.
me parece que ya es un gran paso a tratar de verdad, fuera de la demagogia, de resolver esta situación de múltiples discriminaciones. Entonces, por supuesto que habrá que, y tal vez lo explique más adelante el diputado, que ver de en qué consiste puntualmente esta iniciativa, porque suele pasar que las transformaciones estructurales se dejan de lado y nos quedamos solamente incluso en las sanciones administrativas en lo individual, que está bien, pero tienen que ir acompañadas de estas transformaciones estructurales. ¿Y a qué me refiero? Mirar no solamente individuos, sino estructuras. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en la sociedad? ¿Cómo se está organizada, incluso en espacios, en acceso a puestos de poder, para intervenir ahí, ¿no? En esta organización institucional y social, para dejar de promover o ver el caldo de cultivo de conductas de discriminación? Y regreso, no solamente como una conducta aislada de un sujeto, un individuo, sino mirar ese individuo, en qué contexto estructural está inmerso, para mirar esa estructura y también intervenir en ella. No sé si poner un ejemplo y me dé tiempo concreto, o pasamos a la otra pregunta, porque si no me puedo extender, ya sabes que era Lina, para poner como ejemplos claros, ¿no? De cómo se intervienen las estructuras. Un minutito tenemos. Adelante, adelante. Sí, bueno, por ejemplo, en materia de violencia en el ámbito escolar, ¿no? Que hemos visto mucho ya en las universidades, casi siempre, y sobre todo cuando son menores de edad, tendemos a castigar y a aislar. Cuando hemos dicho que tenemos que ver qué hay en la estructura universitaria o educativa, ¿no? Que promueve que haya abusos de poder, porque finalmente la discriminación también tiene que ver con abuso de poder. Y si hay un abuso de poder es porque se tiene poder y se puede abusar de este poder. Entonces tendríamos que empezar a generar relaciones mucho más igualitarias donde no se permita estos abusos de poder. Que, por el ejemplo muy claro, es decir, tenemos una sociedad estratificada donde las mujeres no tienen acceso en la misma medida, ¿no? A puestos, ¿no? Y a becas y a poder incluso hablar en clases, porque hay pues, un sexismo institucionalizado, un sexismo estructural, y lo que tratamos es de intervenir en esas áreas y no verlo como una conducta solamente un alumno, una alumna aislada. Entonces, generamos más acceso a los puestos de toma de decisión, ¿no? A las mujeres, y generamos más, hablamos, capacitamos a las y los maestros para que valoren en el mismo nivel que a los compañeros varones. Cuando una mujer interviene y da su opinión, generamos políticas, ¿no? Estructurales de igualdad, y eso tiene mucha repercusión en prevenir conductas de violencia ya directa, es decir, de discriminación directa, donde incluso pues hay daños físicos, ¿no? Eso es prevención primaria, y eso es lo que estamos buscando. Lucía, muchas gracias. Sí, la verdad es que justo, ¿no? Me gusta mucho esta frase que tú dices, no solo prevenir, sino transformar. Creo que eso es clave, ¿no? Porque precisamente la idea es que a través de instituciones y a través de este tipo de normas, pues vayamos cambiando esa manera de hacer las cosas, no solamente poner un parchecito, ¿no? Para seguir haciendo las cosas como las seguíamos haciendo con esta, digamos, una discriminación ya arraigada, estructural, violencia arraigada, estructural, cultural, que en ese sentido pues no vamos a terminar nunca y no van a alcanzar las leyes, digamos, para poder realmente prevenirla, sancionarla, eliminarla. Lucía, sé que te tienes que ir, así es que en este corte te doy las gracias por habernos acompañado. De verdad, muchas gracias por todas tus intervenciones, porque me parece que colocan el tema de una manera muy, muy clara, y sobre todo esta perspectiva que tiene esta reforma y que tiene el actuar del COPRED. Vamos a hacer un corte, estamos en Espacio Diverso, no le cambien porque vamos a regresar a hablar ya concretamente sobre las reformas. Lucía, muchas gracias. Bien, pues estamos aquí de vuelta en Espacio Diverso y estamos hablando sobre discriminación y sanciones. Y bueno, pues justo ya tenemos como una visión muy completa sobre qué es el punitivismo, qué es el antipunitivismo, que no abarca el tema sancionador administrativo, y la reforma o el paquete de reformas presentado por el diputado Temístocles Villanueva. Entonces, Temístocles, ¿cómo digamos, entiendes, y digamos, esa es la idea, ¿no? Transmitir por qué acabar con la discriminación no implica reformar el Código Penal, sino esto, tener una visión más imaginativa o más creativa para resolver un problema público, porque realmente
por ahí es por donde viene tu propuesta. Bueno, como se decía en el bloque anterior, hay que tener imaginación no punitivista, y en ese sentido el espíritu de la iniciativa tiene mucho que ver con la empatía, con la voluntad de cambio y de respeto hacia las personas dentro de las instituciones gubernamentales, dentro de las propias empresas, en los establecimientos mercantiles, en los espacios educativos, en los centros laborales. Es realmente construir una cultura de la no discriminación, como COPRED desde hace muchísimos años ha dado esa batalla, pero ahora con el acompañamiento de instituciones gubernamentales que regulan todos estos espacios. Yo sé que es muy complicado hablar del espacio público, porque en el espacio público siempre queremos sancionar por la vía punitivista. Sin embargo, la ley de cultura cívica, ya lo decía yo, es una de las principales herramientas que queremos retomar para poder implementar sanciones administrativas que no necesariamente tengan que ser ni económicas, ni de estar encerrado en una celda durante X cantidad de horas, que tienen que ver con la reparación del daño, con el trabajo en favor de la comunidad, inclusive con el trabajo en favor de la comunidad del sector vulnerado por el acto discriminatorio de la persona que ha sido señalada. Que esto ocurre en muchos países del mundo. El trabajo en favor de la comunidad se realiza en los espacios construidos por el activismo y por las organizaciones sociales, y también eso necesitamos que ocurra con esta reforma, que el activismo social la considere suya y la considere como una herramienta para seguir luchando en todos los espacios, porque se respeten los derechos de todas las personas. Hay una tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se refiere a la propia tipificación del delito de discriminación, pero que vale la pena también señalarla desde esta perspectiva no punitivista, y es que habla de que cuando los derechos de una persona se ven restringidos por un acto discriminatorio, pues la sanción debe de ser mucho mayor que si fue un acto discriminatorio aislado que no puso en entredicho los derechos básicos de una persona. Por eso también para nosotros es muy importante poder tipificar la ley de responsabilidades administrativas, porque son los servidores públicos, las personas encargadas de garantizar los derechos y los servicios públicos para toda la población. Por eso la necesidad de iniciar procesos de capacitación y sensibilización. Sabemos que COPRED también realiza esta función, pero por supuesto que queremos maximizar el alcance de estas acciones utilizando el entramado institucional con el que ya cuenta nuestra ciudad. Por ejemplo, si hay un caso de discriminación en la calle, pues tenemos jueces cívicos que le dan seguimiento a estos temas. Lo mismo con los establecimientos mercantiles. Está la alcaldía, existe el INVEA, hay toda una instancia y una estructura de gobierno que sanciona administrativamente a estos espacios. Lo que finalmente buscamos es que deje de imperar la discriminación en la cultura, en nuestra cultura como Ciudad de México. También es necesario que paulatinamente abandonemos esta idea de que las empresas empiezan a preferir pagar sanciones que dejar de discriminar. Creo que ese es otro paso que tendremos que dar en el futuro, premiar de alguna manera a las empresas, a las instancias que promueven la cultura en contra de la discriminación. Ese será otro paquete de iniciativas en otro momento, y que tal vez pueda ser hasta en materia fiscal. Las empresas les gusta que en materia fiscal pueda ser reconocida su cultura laboral, y la no discriminación puede ser una muy buena cultura laboral. Sí, sin duda, sin duda. La verdad es que la experiencia que hemos tenido nosotras acá desde el trabajo que hacemos con las empresas, hay empresas que tienen, digamos, la voluntad de hacerlo, sobre todo grandes empresas, y no porque las pequeñas no la tengan. Sin embargo, justo este es un tema que necesitamos explorar en cuanto a las pequeñas y microempresas. No tienen la capacidad
en recursos humanos y en recursos financieros de crear estas instancias que crean otras grandes empresas, ¿no? De unidades de atención a la diversidad, de inclusión, políticas, etcétera. Entonces, ver de qué manera, pues desde el gobierno de la Ciudad de México pueden impulsarse estas políticas dentro de las pequeñas y microempresas y sobre todo eso que dices, ¿no? Reconocer las empresas que realmente están impulsando e implementando este tipo de políticas, porque justo durante el mes de junio de pronto vemos que todas las empresas se pintan de arcoíris, ¿no? Y no necesariamente tienen políticas de inclusión y de respeto a la diversidad, ¿no? Entonces también como... Sí. Sí, a ver, yo creo que el famoso pinkwashing de lo que acabas de hablar ha sido utilizado para lavarle la cara a muchas empresas que en algún momento han sido señaladas por discriminar. Yo creo que también los movimientos sociales deben de lograr ser más solidarios con otras causas, es decir, poner tu bandera del orgullo LGBT debe de ir acompañado también con una política antirracista, debe de ir acompañado con una política de inclusión a las personas con discapacidad. Esta visión interseccional que tanto ha logrado consolidar COPRED y que debemos de seguir señalando. Y fíjate, platicábamos con el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, con el maestro José Luis Rodríguez Díaz de León, que la propia Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo cuenta con una herramienta que son las inspecciones laborales y que pueden servirle a él también para identificar casos de discriminación y para poderla sancionar desde esa secretaría. Por eso retomo tanto la participación anterior. Es necesario imaginar y reimaginar nuestros marcos jurídicos que rigen todos los espacios sociales, porque esta batalla nos requiere a todas y a todos. Y yo sé que en todos los ámbitos hay personas comprometidas con la lucha en contra de la discriminación, pero tenemos que darles herramientas para que sigan siendo personas aliadas y podamos finalmente no solo combatir la discriminación, sino erradicarla. Y erradicarla, pues, es un proceso cultural, y los procesos culturales son siempre las luchas más largas, las más complicadas, las más costosas, las que llevan varias generaciones. Pero creo que podemos construir una nueva generación en esta ciudad que comprenda el impacto que tiene en la vida de las personas padecer la discriminación todos los días en todos los espacios. Así es, cultural, y por eso la parte educativa es tan importante, ¿no? Y en un informe que se hizo, que presentamos hace un mes más o menos, del Banco Mundial, en donde se hacía un análisis sobre políticas y legislación en varios países, incluido México y la Ciudad de México, LGBT era en específico sobre la diversidad sexual y de género, y donde México y especialmente la Ciudad de México no tenía muy buena calificación en el tema educativo. Entonces, justo ahí es donde hay que poner el acento, ¿no? Porque en la medida en la que las nuevas generaciones sigan moviéndose dentro de estas culturas sexistas, capacitistas, racistas, LGBT-fóbicas, pues difícilmente vamos a poder generar estos espacios que pretendemos transformar a partir de este tipo de medidas diferentes, ¿no? De medidas imaginativas. Y lo otro que te quería yo decir, efectivamente con la Secretaría del Trabajo, justo tenemos un intercambio ahí, sobre todo en estos casos de despido por embarazo que, como sabes, son el primer lugar. Solamente fue desbancado durante 2 años por COVID, pero siguen siendo el primer lugar de las denuncias que se reciben acá en el COPRED. Y justo en los casos en donde no se llega a una conciliación, se envían directamente a la Secretaría para estos procesos de inspección. Entonces, la idea es ver de qué manera se puede accionar ese mecanismo, no solamente para este caso, ¿no? A ver, y además tú has comentado un tema importante que debe considerar la dictaminación de la iniciativa. ¿Qué vamos a hacer con los casos de reincidencia? No es lo mismo una persona que por ignorancia, por falta de empatía, realiza un acto discriminatorio que una persona o una empresa que de manera constante, no una vez, sino 10, 12, 15 veces, decide quitar de su espacio laboral a una mujer embarazada. Es increíble que en esta ciudad sigamos viviendo esa realidad. Personas despedidas por embarazo. Suena medio irreal, pareciera que la ciudad ha avanzado mucho, pero de repente te encuentras con estos casos y te das cuenta que falta aún mucho por hacer, ¿no?
Eso, y sobre todo que de pronto se considere que la discriminación, al ser la violación a un derecho humano, sea únicamente exigible en una relación entre autoridad y gobernado, pues para ponerlo así como muy, ¿no? Una relación de subordinación entre el Estado y el gobernado. Y la realidad es que el principio de igualdad y no discriminación pues permea en las relaciones entre particulares y particularmente en el empleo, pues el 70-80% de las denuncias que recibimos acá tienen que ver con violación al derecho al trabajo o al derecho al empleo, porque ahí es donde está la carga más fuerte de la discriminación, por lo menos la que se denuncia. Y de acuerdo con los datos de la encuesta sobre discriminación que levantamos el año pasado, también en prevalencia, el trabajo es el primer lugar de lo que nos dice la gente encuestada en el lugar en el que se les discrimina, seguido de espacio público y, si no me equivoco, el tercer lugar, nunca me aprendo de memoria los datos, pero según yo el tercer lugar tiene que ver precisamente con espacios públicos, vaya, no la calle, sino establecimientos mercantiles y otro tipo de espacios de público en general, pues a donde puedes adquirir algún servicio. Pues, yo señalaba el tema de la reincidencia como una de las posibilidades graves que deban ser sancionadas, pero tú has señalado otra cosa importante y es cuando existe una relación de subordinación, es decir, cuando el jefe, cuando el ministro de culto, cuando alguien que ejerce de manera legal o por convivencia social una relación de subordinación, pues por supuesto que también la sanción debe de ser mayor. Eso también tendrá que ser considerado ahora en el proceso de dictaminación por parte de la Comisión de Procuración de Justicia, que por cierto, esta es una iniciativa que no solo dictamina la Comisión de Procuración de Justicia, es codictaminada con la Comisión de Administración Pública Local por toda la serie de marcos normativos que estamos buscando reformar, que no solo tienen que ver con justicia, también tienen que ver con el entramado institucional de nuestra ciudad, ¿no? Sí, fundamental, y me parece que la parte de la revisión del tipo penal también es, pues desde nuestro punto de vista, crucial, ¿no? Ya lo hemos platicado en el primero, en el segundo bloque, pero a mí me parece que es fundamental esta mirada de primero quitar la pena privativa de libertad y proponer trabajo a favor de la comunidad, por lo que ya venías diciendo, ¿no? O sea, esta idea de que más bien sea educativo y no un castigo, ¿no? De parte del Estado, y sobre todo desde esta perspectiva estructural, digamos, no de entender la discriminación como un acto aislado de una persona que discrimina porque piensa diferente o porque amaneció de malas, sino que la discriminación es la manifestación de sistemas arraigados culturalmente, ¿no? Sí, a ver, yo creo que tenemos que seguir discutiendo el Código Penal porque no se está proponiendo la derogación del tipo penal de discriminación. Coincidimos plenamente en que tenemos que crear una cultura no punitivista ahora desde el Parlamento, desde el Congreso de la Ciudad, pero también tenemos que perfeccionar este tipo penal que ahí va a seguir en el Código y que está resultando bastante inaplicable, y por eso también esta iniciativa busca mejorar su aplicación, toma en cuenta algunos supuestos que no habían sido tomados en cuenta porque el tipo penal es anterior a la ley para prevenir y eliminar la discriminación. Por supuesto que es anterior a la Constitución de la Ciudad de México, que es lo más avanzado que existe en materia de derechos humanos en nuestro país. Esa Carta de Derechos yo creo que es lo que, a lo que mejor calificación le podemos poner de todo lo que construye la Constitución de la ciudad, ¿no? Sin duda alguna. Y bueno, pues me parece que pues con esta reforma pues avanzaremos de manera clara en esta ciudad para continuar con nuestra labor para prevenir, para eliminar, para erradicar la discriminación a través de pues medidas puntuales, ¿no? Me parece que el diagnóstico que se hace para presentar estas iniciativas es fundamental, y que podamos tener este tipo de medidas e ir viendo en el futuro qué más necesitamos hacer para diversificar el combate a la discriminación. Diputado, te agradezco como siempre muchísimo tu disposición a acompañarnos, a conversar, a ser siempre tan abierto,
felicito en cuanto al trabajo que estás haciendo en el Congreso y bueno, pues seguiremos trabajando siempre juntos porque bueno, pues tenemos los mismos ideales, tener una ciudad libre de discriminación. Te agradezco mucho. Al contrario, Geraldina, gracias a ti, a todo tu equipo y por supuesto al personal del canal por esta oportunidad. Muchas gracias. Esto fue Espacio Diverso y pues nos vemos a la próxima. Gracias.